Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este cuarto encuentro de Formarnos. En esta ocasión vamos a hablar de diagnóstico y diseño de proyectos, entrando ya en una parte bastante más aplicada, donde el objetivo es que tras haber adquirido unas primeras herramientas teórico-conceptuales, empecemos a pensar específicamente en la realidad territorial a la que cada uno de ustedes se dedica en su militancia, en el espacio de intervención comunitaria que desarrolle. Ahora, para intervenir, no solo hace falta voluntad, ideales, intenciones, sino que también hacen falta herramientas y modos de hacer y pensar que nos pueden ayudar a que esos ideales y que esas intenciones tengan como resultado un impacto en la realidad, que es justamente lo que estamos intentando hacer todo el tiempo desde Formarnos. Para hablarnos hoy y iluminarnos en torno a estas cuestiones va a estar Luciana Carpinacci. ¿Qué tal, Luciana? Hola, ¿qué tal? Tu primera vez en Formarnos, bienvenida. Exacto, muchas gracias, muy contenta de estar acá. Bueno, Luciana es magíster en negociación y relaciones internacionales por Flaxo y la Universidad de Barcelona. Tiene formación en ciencias y métodos de gobierno y experiencia de 15 años de trabajo en planificación y gestión de políticas públicas. Actualmente integra el equipo del programa Agenda Compartida del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Lanús. Muchas gracias. Buenas tardes. Como le decía Aarón, es un placer estar con ustedes en esta clase virtual, podemos decirlo. La idea es que esto sea un disparador para que ustedes puedan tener una primera aproximación a la herramienta que les comentaba Aarón, de diagnóstico y diseño de proyectos, y que después podamos intercambiar, ya sea en los prácticos o a través de preguntas que ustedes puedan enviar por la plataforma, de forma tal que esto no quede en un ida, sino que podamos construir un ida y vuelta con la excusa de la herramienta. Así que si les parece, avanzamos con este módulo de diseño y diagnóstico y diseño de proyectos. En primer lugar, lo que les quería compartir es una guía de lo que vamos a ver en esta charla o en esta compartida. En primer lugar, queríamos presentarles el enfoque desde el cual nosotros pensamos la herramienta, ¿no? ¿En qué nos estamos basando para este desarrollo que les vamos a presentar hoy? En segundo lugar, vamos a hacer un recorrido integral sobre la herramienta que nos va a permitir tener una guía de por dónde empezamos y dónde terminamos con el diseño de proyectos. Y luego vamos a ir paso a paso recorriendo qué implica cada momento del desarrollo del proyecto y qué esperamos hacer en ese paso para que nos lleve desde la inquietud, desde el ideal, desde las ganas, desde la motivación que tenemos para transformar una realidad, hasta un proyecto que lo podemos tener formulado de forma tal que nos ayude y nos guíe en su implementación. Así que eso es un poco el recorrido de la charla. Bien, si les parece bien, empezamos. En primer lugar, lo que les quería comentar es que esta herramienta que nosotros lo llamamos proyectón, esto de poner un proyecto encender un proyecto, ponerlo en modo on, tenía que ver con desarrollos que nosotros recuperamos del pensamiento de Carlos Matus, de la experiencia de trabajo en el programa Agenda Compartida, en el programa de evaluación y planificación, y sobre todo de la experiencia de haber trabajado con grupos, organizaciones, equipos. Es decir, que la idea es recuperar la experiencia, ¿sí? y que la herramienta sea una guía para la conversación, ¿sí? Que ustedes no perciban que esto es un dogma o que es algo que hay que hacerlo de esta forma sí o sí, sino que nos pueda ayudar en la conversación, ayudar cuando en la organización, en el grupo de militancia, de trabajo en territorio, queremos ponernos a trabajar sobre un proyecto, que esto nos sirva como una guía. Eso en primer lugar. Entonces, la primera pregunta que surge es, cuando nosotros
queremos armar un proyecto, la palabra, la actividad que está en la base de esa acción es la planificación, ¿sí? Palabra que a veces nos da un poco nos constriñe, sentimos que nos va a atar a una serie de criterios un poco estrictos, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿qué significa planificar? ¿Cómo entendemos nosotros la planificación? Y la verdad es que hay una frase muy simple, bastante práctica que nos gusta compartir, que es la idea de planificar es calcular, ¿no? Es pensar antes de actuar. ¿Sí? Hay una frase que ustedes tienen en la presentación que dice, la planificación es el cálculo que precede y preside la acción. Es una frase de Matus. ¿Y qué queremos decir con esto? Queremos decir que cuando nosotros nos enfrentamos a una realidad, ¿sí? Hay una lectura sobre esa realidad que estamos haciendo y hay una intención de transformarla, ¿sí? Entonces, previo a la acción tenemos un momento, si por eso precede la acción, estamos antes de actuar, vamos a mirar esa realidad y tratar de leerla de un determinado modo, con una determinada intención, y esa planificación nos va a ayudar, por eso preside la acción, que nos va a ayudar durante el trayecto de esa transformación, ¿sí? Esto quiere decir que ese plan que vamos construyendo es estático, quiere decir que lo tenemos que mantener sí o sí de la misma forma que lo pensamos al inicio. No, justamente es un cálculo permanente, por eso hablamos de cálculo, porque estamos permanentemente recalculando, ¿sí? Desde esa mirada es la que nosotros pensamos y nos gusta construir los planes. Bien, entonces una segunda idea, teniendo en cuenta esto, es la idea de que cuando pensamos planificación, lo primero que se nos ocurre es pensar en los gobiernos, ¿sí? Que los gobiernos planifican. Y la realidad es que esta perspectiva plantea la idea de que todas las fuerzas sociales planifican de algún modo, ¿sí? De un modo más o menos estructurado, más o menos sistemático. Todos los actores sociales planifican. ¿Qué entendemos por actores sociales? Entendemos las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, los partidos, los gobiernos, las organizaciones sindicales, los gremios. Todos tienen una acción de pensar y de formular estrategias para lograr que su proyecto pueda formularse en la realidad. Entonces, desde esta idea rompemos como un paradigma más tradicional de planificación, que es la planificación normativa, que es yo planifico cómo me imagino que va a ser la realidad, ¿sí? Desestructuramos completamente esa mirada y nos ponemos en un lugar de pensar, bueno, soy nosotros como ejemplo, ustedes dirigentes, referentes de organizaciones, que tenemos un proyecto o que queremos defender ciertas cuestiones, ciertas problemáticas, organizarnos para llevar adelante acciones y estamos en diálogo permanente con otras organizaciones que también están planificando su acción, ¿sí? Que también están diciendo, bueno, ¿cómo hacemos con esto? ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Quiénes pueden llegar a enfrentarse con nosotros? Estamos permanentemente en diálogo con otros actores, ¿sí? Y ahí es donde surge la idea de la planificación. Y la planificación estratégica, ¿sí? ¿Cuándo es necesaria la estrategia? Cuando yo reconozco que existe un otro que también está con una posición y con una intención y con intereses en el juego, ¿sí? Y ahí empiezo a dialogar y a tener una estrategia que me lleva a mí a tomar decisiones un poco en función de lo que el otro puede llegar a hacer, ¿sí? Y entramos en este diálogo que decíamos al principio, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesaria la estrategia? Porque desde esta mirada lo que nosotros vemos en el sistema social es que existen actores, ¿sí? Existen actores sociales que tienen intereses, tienen intenciones y tienen jugadas. ¿Esas intenciones son totalmente predecibles? La realidad es que no, que el contexto tiene un alto grado de incertidumbre. Entonces, la estrategia que nos permite pensar las posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades que existen en el juego y qué posibles acciones pueden llegar a ser los otros, ¿sí? Entonces, ¿qué es la planificación en definitiva? Es una herramienta que nos ayude a pensar cuáles van a ser nuestras acciones y cuáles son las posibles acciones de los otros, ¿sí? Sobre la base de problemas que queremos abordar, que ahora ya más adelante vamos a ir a esto. Entonces,
¿Qué reconoce esta mirada? Reconoce que no todos los actores explican esa realidad sobre la cual quieren intervenir de la misma forma, ¿sí? Están, de alguna forma, todos estamos condicionados. ¿Por qué estamos condicionados? Estamos condicionados por una estructura social, ¿sí? que nos de alguna forma, reconoce instituciones que están permanentemente reproduciendo discursos, están permanentemente legitimando algunos valores por sobre otros. Y en esas instituciones se mueven los actores, ¿sí? Todos los actores que mencionábamos antes. ¿Qué grado de libertad tienen esos actores para moverse en ese juego y tomar decisiones y cambiar ciertas cuestiones que quieren lograr? Bueno, los distintos actores, los distintos referentes o pensadores van planteando distintos grados de libertad de las personas en relación a la transformación de su entorno, ¿sí? Nosotros, desde esta mirada, lo que planteamos es que aún en los contextos más difíciles, de crisis, de desestructuración social, siempre están las capacidades de las personas para hacer cosas y para llevar adelante proyectos. Por eso apostamos a formarnos, apostamos a desarrollar estas herramientas para llevar adelante esos proyectos, aún en los contextos más difíciles. Por eso decimos que los actores son creativos, ¿sí? Son creativos porque en contextos inciertos toman decisiones que si nosotros desde antes no las teníamos más pensadas, nos pueden llegar a sorprender. Pero si nosotros las evaluamos de antemano, ya podemos tener escenarios posibles del accionar de otros actores. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, vamos a la herramienta. Nosotros, bueno, les decía, le pusimos proyectón porque es esta idea de poner un proyecto, encender un proyecto. Y la pensamos como una herramienta que les sirva para el diseño colectivo de proyectos. Esto quiere decir, no estamos solos, estamos pensando y estamos pensando con otros, ¿sí? Cosas que ustedes seguramente en las reuniones de la agrupación, cuando se sientan a planificar una actividad, ya están realizando, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan tener en esta herramienta una guía para llevar. ¿Partimos de dónde? Partimos de lo que queremos transformar, ¿sí? Ustedes van a ver que en este gráfico, en la base del gráfico están las motivaciones que nos llevan a querer transformar situaciones, ¿sí? Algo que nos molesta, algo que no nos gusta, algo que nos da ganas de cambiar entre todos en el entorno en el cual desarrollamos nuestra actividad de militancia. Entonces, a veces incluso nos enojan situaciones, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cómo puede ser que esto esté pasando? Y queremos cambiar esa realidad. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Nos lleva a elegir un problema, ¿sí? Nos lleva a decir, queremos transformar esto que vemos como negativo, ¿sí? Ese es el problema. El problema es la brecha. ¿La brecha entre qué? La brecha entre lo que nosotros vemos que pasa y lo que nos gustaría que pase. ¿Sí? Lo primero para diseñar un proyecto tiene que ver con eso, reconocer cuál es el problema que queremos enfrentar. O sea, seguramente a nuestro alrededor vemos que hay muchas situaciones que merecerían atención y trabajo colectivo para abordarlas. Pero la realidad es que no tenemos la capacidad de enfrentarlas a todas. No en todas tenemos la capacidad nosotros de hacer algo al respecto. A veces está muy en el campo de otros actores. Entonces, lo ideal es decir, bueno, ¿cuál es la brecha que nosotros podemos enfrentar? O, a lo sumo, ¿cuál es la brecha en la cual nos podemos enfocar y pedir ayuda a otros actores para colaborar en este proyecto? ¿Sí? Entonces, lo primero es elegir un problema, el paso 1. ¿Sí? Y ya vamos a ir viendo después cuáles son algunas pautas que pueden servirles para priorizar los problemas. El segundo paso tiene que ver con acordar el problema. Cuando decimos acordar, tiene que ver con, de alguna forma, tener un método para poder reducir el problema, para poder, nosotros decimos, ponerle fronteras o nombre y apellido al problema. ¿Por qué? Porque a veces les pasará que en las reuniones, en las discusiones, no, pero vos estás hablando de este problema, pero yo hablo de este otro problema. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Bueno, ¿estamos seguros que estamos hablando de lo mismo? Necesitamos un método o unas reglas para ponernos de acuerdo cuál es el problema que queremos enfrentar. Y eso también es básico, porque de ahí en más vamos a tener parámetros para ir viendo si lo que estamos haciendo está o no transformando esa realidad que nos propusimos transformar.
El tercer paso es armar el árbol del problema. ¿Qué sería esto? Sería explicar el problema, ¿sí? Si nosotros vemos que hay una realidad que está pasando, caso los jóvenes desertan de la escuela, caso los jóvenes no tienen herramientas para poder ir a buscar empleo, caso no hay espacios de recreación en el barrio, la plaza está deteriorada, situaciones que nosotros vemos como emergentes. La realidad es que suceden porque hay otros factores que están causando esos problemas. Entonces, ¿por dónde se atacan los problemas? Los problemas los atacamos por sus causas. ¿Sí? Tenemos que ir a entender cuáles son las razones que están de alguna forma alimentando ese problema y elegir cuáles de esas tenemos que atacar para que tengamos una mejoría en el problema. ¿Sí? La plaza está deteriorada. Bueno, no estamos teniendo presencia en la plaza, no le estamos enseñando a los chicos a cuidarla, hay vandalismo. ¿Qué razones nos están llevando a que eso persista en el tiempo como problema? ¿Sí? Entonces, armamos el árbol del problema, ¿sí? Lo explicamos. Y una vez que lo explicamos, decimos, bueno, de esta situación negativa, ¿cómo avanzamos hacia una situación más positiva? ¿No? ¿Cómo lo que llamamos la situación objetivo? Que es decir, imaginemos hasta dónde queremos mejorar esta situación. ¿Sí? Podemos hacerlo todo lo que nos gustaría, quizás no en un primer momento. Quizás en un primer momento tenemos que plantearnos objetivos más realistas, objetivos que tengamos la capacidad de lograr. Y ahí vamos a ir midiendo entre el tiempo que tenemos, las capacidades que tenemos, los recursos que tenemos, cuánto nos vamos a jugar a querer cambiar este problema. Y también lo vamos a explicitar, lo vamos a clarificar entre nosotros, para poder también ir teniendo medidas de cuánto nos ponemos contentos y podemos comunicar que logramos esa cuestión, que pudimos mejorar el entorno en el que estamos viviendo, mejorar la vida de otros, ¿sí? Comprometerlos para que también se comprometan en la transformación. Bien, para poder cambiar esa realidad, lo que nosotros tenemos que elegir es cuáles de las causas, que sería el punto 5, cuáles de las causas en las que nosotros vemos que son causa del problema, podemos efectivamente generar una actividad, ¿sí? ¿Qué acciones vamos a realizar para poder transformar esas situaciones que están llevando a que el problema persista, ¿sí? Entonces tenemos los frentes de ataque como las causas críticas del problema sobre las que tenemos que sí o sí hacer algo. Las acciones es, bueno, ¿qué vamos a hacer para cambiar esa situación? Y luego diseñar las actividades. O sea, para lograr esta acción, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué plazo? ¿Y quién lo tiene que hacer? ¿Sí? Eso es un poco llevarlo a una tablita donde decimos, bueno, esto lo vamos a hacer así, esta reunión nos vamos a juntar, vamos a describir el problema que estamos teniendo, lo vamos a consultar a los vecinos, lo vamos a acordar, vamos a hacer una actividad, con qué necesitamos para hacer la actividad, cuánto tiempo le vamos a dedicar, y ahí nos ponemos como más fino a organizar el trabajo de los miembros de la organización. Y por último, el presupuesto, ¿sí? Ahí es un poco lo que les decía antes. Si nosotros queremos hacer algo al respecto, necesariamente vamos a tener que implicar recursos, ¿sí? Que esos recursos pueden ser recursos, a veces solemos pensar que sí o sí son recursos económicos, pero ustedes sabrán bien que muchas veces es tiempo, es dedicación, son horas de la comunidad, es convocar a otros del municipio, de la salita del barrio, de la asociación de fomento, quienes pueden destinar horas a trabajar para ese proyecto. Y muchas de las veces los proyectos se resuelven de esa forma, con muy poco de dinero y mucho de esfuerzo orientado al proyecto, ¿sí? Entonces, la idea es que después de estos 8 pasos del proyecto encendido, podamos llegar a tener un proyecto diseñado, ¿sí? ¿Qué va a ser? Va a ser como la hoja de ruta que nos va a ir llevando en el proceso de cambio de esa realidad que queremos transformar. Bien, si hasta acá estamos, les propongo que avancemos paso por paso.
Bien. Les decía, el primer paso es elegir el problema, ¿sí? Elegir el problema implica ponernos de acuerdo de entre todos los problemas que vemos, cuál vamos a priorizar para este proyecto, ¿sí? Es a un problema, un proyecto, en principio, ¿no? Para esta metodología. Entonces, ¿cómo elegimos el problema? Lo que nosotros vemos es que muchas veces hay cosas que nos molestan o que no nos gustan, pero que no están a nuestro alcance como organización poder transformar, ¿sí? Entonces, decir, una posible estrategia es hacer una consulta en la comunidad y decir, bueno, si tuvieras 30 puntos, porque esto lo decimos porque ya se ha usado en otras experiencias, tuvieras 30 puntos para asignar, primero hacer una lista de los problemas y después hacer consultas. Si tuvieras 30 puntos para asignar, ¿cuántos puntos en términos de prioridades le asignarías a esta lista de problemas? ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos teniendo, primero, un criterio de qué le está preocupando a la comunidad y, por otro lado, un criterio de lo que nosotros, como organización, estamos en capacidad de afrontar. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Que el problema tiene que ser relevante, ¿sí? Es decir, interesante o importante para la comunidad y a la vez pertinente. Que es pertinente ¿por qué? Porque tenemos la capacidad de hacer algo al respecto, ¿sí? Nosotros queríamos recorrer con ustedes en esta breve explicación un caso que nos parece que puede ser ilustrativo de una experiencia real y concreta que se dio liderado por una ex cursante, una participante del programa Formarnos de hace 2 años. Ella se llama Itati Báez. Ella trabaja como promotora de salud en un municipio y llevó adelante un proyecto que lo trabajó en una de las materias de la facultad como sistemáticamente como proyecto con una herramienta como la que estamos presentando hoy. Entonces nos parecía que en cada paso ustedes van a contar con el ejemplo que los va a ir guiando a lo largo de toda la herramienta. En este caso, el problema que se priorizó después de un ejercicio de análisis de cuáles eran los problemas que estaba viviendo en una escuela secundaria. La promotora de salud tiene observaciones, conversaciones y charlas con los adolescentes, con los chicos que cursan de 1º a 5º año de la secundaria, donde va viendo qué problemas tienen, ¿no? Ella desde el foco de la salud. Y desde el foco de la salud se veían como enfrentamientos, situaciones de violencia que afectaban obviamente la calidad de cómo los chicos vivían la experiencia en la escuela. Había a veces conflictos porque las autoridades llamaban a los padres y los padres no acompañaban. Había situaciones de consumos problemáticos que también afectaban a la salud de los jóvenes. Y algunas de las cuestiones que ella planteaba cuando empezaban a hablar de salud sexual y reproductiva, ella empezó a observar que los jóvenes tenían muy poca información acerca de cómo acceder a los métodos de prevención y anticoncepción y empezó a enfocar el proyecto a esa cuestión, ¿sí? Ella, si nosotros vamos al ejemplo, lo que vemos es que en el paso de definición del problema, ella definió el problema como falta de información de los jóvenes sobre sus derechos en el acceso a salud sexual y reproductiva. ¿Sí? Ella la brecha que vio y cómo la definió en el punto de decir, bueno, les falta información. No tiene que ver con que no les interesa, con que no les parece importante. No están sabiendo cómo hacerse de esa información, ¿sí? Y cuando tiene la información, ella observaba que se comprometían con el tema, que podían tener incluso conversaciones con sus pares, con sus amigos en relación a eso. Entonces, al definir la brecha en la falta de información, el siguiente paso, una vez que está priorizado el problema, es decir, bueno, acordemos un problema para trabajar, porque ella se proponía trabajar a su vez con una trabajadora social que estaba en la escuela, la directora que tenía que avalar que el proyecto se haga, la bibliotecaria que se había comprometido mucho con el tema y a su vez convocar a los jóvenes para que se comprometieran a trabajar con ella en este proyecto. Entonces, en el paso 2 lo que buscamos es decir, bueno,
acordar el problema, ¿qué implica? Implica ponerle, nosotros llamamos descriptores, son evidencias del problema, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que el problema que estamos definiendo, que la falta de información existe, ¿sí? ¿Qué muestras tenemos de eso? Entonces, ¿ella qué definía? Ella decía, bueno, yo me doy cuenta que a los jóvenes les falta información porque desconocen los riesgos y los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, las llamadas ETS. A la vez que desconocen, no sabían, ella como promotora de salud sí sabía que era posible acceder a los métodos anticonceptivos de forma gratuita en la salita del barrio, en el sistema de salud primaria, y pasaba que los jóvenes no iban a pedirlos, ¿sí? Los que sabían de qué forma prevenir no iban a solicitar estos anticonceptivos. Entonces, los descriptores, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para ir midiendo y para ir sabiendo si estamos o no, a medida que diseñamos el plan, revirtiendo el problema, ¿sí? Son evidencias del problema, síntomas, ¿sí? Y a eso, como síntomas, si yo digo, los jóvenes desconocen, bueno, pero algunos lo deben conocer, otros no. Entonces, ¿qué necesito? Necesito una medida, necesito un indicador que me muestre, bueno, de ese síntoma que yo definí, de ese descriptor, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes saben? ¿Cuántos jóvenes no saben? Y seguramente para eso yo tenga que hacer una consulta, tenga que preguntar, una encuesta, ¿sí? O preguntar en el recreo, pero tengo que saber, ¿sí? Tengo que poder medir. ¿Por qué? Porque con ese descriptor y con ese indicador, yo a medida que voy implementando mi proyecto, voy sabiendo si mejora el indicador, yo sé que lo que estoy haciendo está sirviendo para revertir el problema, ¿sí? Para revertir la falta de información. Bien, entonces ustedes en el ejemplo van a tener, no solamente son 2 descriptores y cada descriptor tiene a su vez un indicador, ¿sí? En el ejemplo a ella le daba que el 70% de los jóvenes de esa escuela desconocía los métodos de prevención de enfermedades y a su vez desconocía cómo acceder a los métodos anticonceptivos, ¿sí? Algunos desconocían los métodos y otros no sabían cómo acceder a ellos, ¿sí? Son 2 cosas diferentes. Puedo saber que existen y no saber cómo conseguirlos. Y a su vez, en este paso 2 sobre acordar el problema, necesito definir las consecuencias del problema, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, pongo foco en el problema, que es la falta de información, defino cuáles son los síntomas, las evidencias que el problema existe, le pongo una medida y después digo, bueno, ¿qué consecuencias está trayendo este problema? ¿Sí? Es decir, así como yo voy a enfrentar el problema por las causas, necesito definir qué consecuencias me está trayendo. Las consecuencias son los efectos, son los costos. Es qué está pasando hoy a raíz de que no estamos haciendo nada en pos de este problema, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, como desconocían, les faltaba información, no estaban accediendo a los métodos y esto estaba trayendo otras consecuencias, como la prevalencia de enfermedades, casos de embarazos que podían no haber sido voluntarios y a su vez no se estaban cumpliendo sus derechos. Es decir, hay derechos de cada una de las personas que no estaban siendo efectivos porque les faltaba esta información, ¿sí? Bien, entonces en este paso lo que tenemos es de alguna forma una mirada sobre el problema como un todo, ¿sí? Decimos, bueno, ¿cuál es el foco de lo que queremos revertir? ¿Cómo lo vamos a observar? ¿Y qué consecuencias, qué costos está trayendo? Con respecto a los costos, es importante porque muchas veces en la comunicación, cuando nosotros querramos ir a convocar a otros actores para sumarse al proyecto, es bueno tener claro las consecuencias porque podemos comunicar el por qué. ¿Por qué es importante ocuparse de este problema? ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que acordamos el problema, tenemos que ir a ver las estrategias. ¿Cómo nos vamos a ocupar de este problema? Entonces, ahí es donde decimos, desde la mirada de esta perspectiva, necesitamos como 2 fuentes de información, ¿sí? Para ver cómo lo vamos a abordar el problema. Por un lado, el diagnóstico, ¿sí? Que es la palabra en general que ustedes van a escuchar más frecuentemente, que tiene que ver con
un análisis técnico del problema, ¿sí? Y ahí hacemos preguntas como, bueno, sobre este problema, cuáles son las leyes que están vigentes, si las leyes se cumplen, quiénes las tienen que hacer cumplir, qué estudios previos hay, qué está pasando en relación al problema de la implementación de la ley de la educación sexual y reproductiva. Ustedes vieron que hay todo un debate sobre esto, que no se cumple, que hay escuelas que lo hacen, hay escuelas que no, que depende de la decisión de los directivos. Entonces, ahí tenemos un análisis técnico, ¿sí? Que sería el diagnóstico. Eso muchas veces es buscar información que ya está producida en algún lugar, ¿sí? Es decir, es difícil que sobre un problema no encontremos ningún antecedente, alguien que ya lo haya estudiado previamente. Las universidades en general son fuentes de muchos informes, que los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas tienen de la OMS, es decir, ya hay estudios previos diagnósticos sobre el problema, ¿sí? Pero esto tiene que ser complementado desde esta perspectiva que les decía antes de la planificación estratégica y del análisis de situaciones con un análisis situacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los problemas no son iguales en todas partes, ¿sí? Quiere decir que para cada situación el problema adquiere características especiales y eso se trata de entender quiénes son los actores que están jugando en ese problema, qué intenciones tienen, qué les preocupa, por qué cuestiones se movilizarían para revertir el problema, ¿sí? Tratar de hacer el mapa de los involucrados en este problema. ¿Y por qué los necesitamos? Porque son base para ser nuestros aliados en este proyecto, básicamente, o para tener en claro quiénes nos pueden boicotear, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas que nos hacemos en cada uno de los análisis, en el diagnóstico y en el análisis situacional, ustedes las tienen también en la herramienta. En el caso de lo que les comentaba de salud, de la falta de información de los jóvenes, también tienen un ejemplo de las leyes que se investigaron en relación a este problema y los actores que jugaron en este caso en particular, ¿sí? Y van a ver que nos fijamos también por sus motivaciones. O sea, ¿este tema le interesa que se resuelva o no le interesa que se resuelva? ¿Está dispuesto a apoyar o no? ¿Sí? Por ejemplo, los actores que estaban en esta situación, bueno, obviamente eran los adolescentes, los padres, los docentes, los tutores, las autoridades de la escuela y el sistema de salud como principales actores. Y cada uno de ellos se hizo en el análisis situacional una mirada sobre, bueno, ¿apoyaría hacer algo al respecto o no apoyaría? ¿Sí? Y lo que más se ve es que hay pocos actores que rechazarían hacer algo al respecto. Entonces decimos, bueno, es un problema que no tiene tantos oponentes, o sea, abordar este problema puede ser viable porque hay actores que se ocuparían del tema. Ahora, ¿se ocuparían con intensidad alta o no tan intensamente? Y ahí lo que vemos es que era un problema que no tenía mucha visibilidad, ¿sí? Lo que nos comentaba la promotora de salud, que es decir, que a ella le costó instalar el problema y que una vez que se reconoció que el problema era relevante, encontró aliados para hacer algo al respecto. Bien. Entonces, el cierre una vez que yo tengo la información de diagnóstico y análisis situacional, lo que hago es preguntarme por qué se está produciendo este problema. O sea, en este caso es por qué a los jóvenes les falta información, ¿sí? Y busco las causas del problema, ¿sí? Las causas del problema en general también son problemas, son brechas, ¿no? En este caso se habían encontrado 9 causas que tenían que ver con, bueno, estructuralmente, socialmente, a las familias les cuesta hablar de sexo y de relaciones sexuales y de cómo prevenir ciertas cuestiones o cómo cuidarse en las relaciones. Entonces, ¿qué pasa? Como no se habla socialmente, pasa que los padres no le brindan información a los hijos, ¿no? Es decir, el método tiene que ver con listar las causas primero sin preocuparse por el orden y después ordenar las causas, ¿sí? Entonces acá lo que ustedes están viendo ya es el resultado de esa explicación, digamos. Vamos viendo, bueno, los padres no brindan educación sexual a los hijos y a su vez como es difícil la cuestión de instalar la cuestión de la salud sexual y reproductiva en la escuela, hay mucha resistencia a implementación de la ley, de la ESI. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, como la ley no se implementa, los adultos les faltan herramientas para poder transmitirle a los jóvenes
esas herramientas de información que necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Los docentes no llevaban adelante actividades vinculadas con la promoción de los derechos de los jóvenes en materia de salud sexual. Y a su vez, en el sistema de salud había una mirada muy conservadora respecto de que los jóvenes tenían que ir sí o sí, y aparte de desinformación, que los jóvenes sí o sí tenían que ir con los padres a las consultas. Y la realidad es que no, que la ley les permite a los jóvenes solicitar los métodos sin necesidad de ser acompañados por los padres. Pero en el sistema de salud no lo respetaban esto. Entonces se daban varias situaciones que iban en contra de la efectivización de esos derechos. Entonces, ¿esto en qué derivaba? En el hecho de que los estudiantes en la escuela no recibían esa información y, a su vez, los centros de salud no brindaban los métodos. Con lo cual, encontramos 9 variables que están siendo causas de este problema, ¿sí? Hasta este punto donde estamos explicando el problema. En el paso 4, el siguiente paso tiene que ver con diseñar la situación objetivo, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos formulado el problema y descriptores, o sea, los síntomas de este problema, con sus respectivos indicadores, decimos, bueno, ¿qué situación queremos crear? O sea, ¿qué resultado nos proponemos lograr con este proyecto? ¿Sí? Y ahí media un análisis de los integrantes de la organización de decir, bueno, ¿en qué plazo nos proponemos desarrollar este proyecto? ¿Lo vamos a hacer en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses? ¿Cuál es nuestro horizonte para este proyecto? ¿Sí? No es lo mismo lo que podemos lograr en un año que lo que podemos lograr en 2 meses. Tenemos, la dimensión del tiempo tiene que ser una variable que está conversada en este momento de la formulación del proyecto. Y las otras cuestiones son, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Sí? Es decir, en relación al tiempo que tenemos, ¿qué se nos ocurre que podríamos hacer para enfrentar este problema, teniendo en cuenta las causas que ya definimos? Y por otro lado es que de esas acciones que podríamos hacer, ¿cuáles son factibles? ¿Sí? ¿Cuáles podemos realizar nosotros o necesitamos la ayuda de otros? Y ahí se genera como una primera definición de resultados, que es decir, bueno, esos indicadores que nosotros decíamos, el 70% de los jóvenes no conoce los riesgos de contraer enfermedades al no usar los métodos anticonceptivos. En esta escuela en particular en la que estamos trabajando, ¿sí? ¿A cuánto nos gustaría mejorar esta situación? Quisiéramos llevar del 70 al 20, por ejemplo. O sea, es decir, nos proponemos ya un número como objetivo de decir, hoy el 70 no sabe, bueno, en un año el 20 no tiene que saber. ¿Sí? Es decir, nos permite ser concretos en decir, bueno, si nosotros queremos llegar a que el 20 no sepa, estamos hablando de que es casi toda la escuela. ¿Sí? Entonces, ¿qué actividades vamos a tener que hacer para lograr ese cambio, para llegar al 20? ¿Sí? Y ahí, así, en cada uno de los indicadores. ¿Cómo llegamos de ese número que es hoy, que sabemos que es hoy, al número que nos estamos proponiendo? En relación al tiempo que tenemos y al esfuerzo que podemos hacer para lograrlo. Y ahí se van conjugando todos esos factores. Entonces, desde el árbol de problemas, lo que vamos a construir, usando el árbol de problemas, es una mirada positiva sobre cada una de las causas del problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la variable de no se habla de sexo en las familias, podemos definir, hablar de sexo en las familias todavía es un tema tabú, o sea, como sabemos que no lo vamos a revertir rápidamente, pero los jóvenes pueden comentar, empiezan a comentar en la casa las actividades que ven en la escuela, como que se va de alguna forma atacando esa causa, que es una causa muy estructural, que es difícil de cambiar, pero a raíz de actividades que pensamos hacer, podemos empezar a abrir un poco el juego de la conversación. Los padres no brindan educación sexual a sus hijos, pero empiezan a comprender la importancia de acompañarlos al centro de salud. ¿Sí? Empezamos como a definir esas causas que eran todo problema, cómo nos gustaría que pasen después de que nosotros implementemos el proyecto. ¿Sí? A eso lo llamamos la situación objetivo. ¿Cuál es la mirada de objetivo que nosotros tenemos sobre esta situación en particular? Y así vamos una por una definiéndola como cómo nos gustaría que sea una vez implementado el proyecto. Bien.
Estas causas que ustedes tienen en amarillo, van a ver que están resaltadas, tiene que ver con que son las causas donde se evalúa que la organización tiene mayor capacidad de incidencia, ¿sí? Hay algunas causas que están como muy fuera de control de lo que nosotros como organización podemos hacer. Y otras que no, porque, digamos, dentro de la escuela, la promotora de salud podía organizar actividades. Por ejemplo, existen ámbitos en la escuela para que los estudiantes reciban información sobre sus derechos en materia de salud sexual, ¿sí? Es decir, eso está dentro del campo de lo que podemos hacer. Ahora, la implementación de la ESI, quizás para este proyecto quedaba un poco grande porque mediaba muchas decisiones que tenían que estar en otro campo, que estaban en el campo de las autoridades educativas, la inspección, la dirección, ¿sí? Entonces, vamos por algo que vemos que está bajo nuestra esfera de posibilidades. Bien. El paso 5 tiene que ver con poder definir esto que les decía recién. ¿Cuáles son las causas del árbol de problemas en las cuales nosotros como digamos, responsables del diseño de ese proyecto tenemos la capacidad de actuar? Y esto lo podemos ver en una matriz de análisis donde vamos viendo todas las causas del problema y vamos definiendo, bueno, el impacto de esta causa en el problema, ¿es alto o medio o bajo? ¿Sí? Vamos definiendo y vamos como analizando en grupo, calificando según nuestros criterios qué nivel de impacto tiene esa causa en el problema que nosotros queremos revertir. Entonces analizamos el impacto y la capacidad que nosotros como responsables del plan tenemos para modificar esa situación, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que hay causas donde es difícil tener una injerencia y otras causas que son las que quedan señaladas en amarillo donde sí tenemos posibilidad de incidir, como por ejemplo brindar herramientas a los adultos para hablar sobre el tema, diseñar actividades vinculadas con la problemática y generar los ámbitos donde se pueda hablar de esto, ¿sí? Entonces, esas quedaron seleccionadas como se llaman frentes de ataque, ¿sí? Son las causas de todas las causas del problema, cuáles son las que nosotros podemos revertir, podemos hacer algo para revertirlas. Entonces, una vez que tengo mis frentes de ataque, tengo mis, llamamos, causas críticas del problema, el paso 6, ¿en qué consiste? En diseñar las acciones que vamos a realizar nosotros, puede ser con la ayuda de otros, para enfrentar esas causas, ¿sí? Entonces decimos, bueno, podemos llamarlo operación o podemos llamarlo acción. Acción es una palabra como más familiar, ¿no? Operación suena o al médico o a la guerra. Entonces, no. La idea es llamarlo acción, ¿no? Entonces, ¿qué son las acciones? Decimos, son intervenciones en el juego, son cambios que nosotros generamos en la realidad para poder lograr que se revierta esa situación que estamos viendo como frente de ataque, ¿sí? Queremos cambiar la realidad con esta acción. Entonces, en general son sobre causas que están bajo nuestro control y que a la vez nos brindan algún producto, nos brindan algún resultado de esa acción, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que en la matriz de análisis del paso 6, lo que vamos a listar son las causas en las cuales nosotros tenemos control para hacer algo y qué es lo que nos proponemos hacer. Y ahí van a empezar a surgir todas las ideas que ya veníamos teniendo sobre cómo enfrentar el problema. Y un poco es un llamado a resistir la tentación de solucionar el problema antes de explicarlo, ¿sí? O sea, en general lo que nos pasa humanamente es que cuando vemos una brecha, enseguida queremos ir a cerrar esa brecha, la queremos rápidamente solucionar. Y un poco lo que propone esta herramienta es detengámonos un tiempo, una reunión por lo menos, para entender bien el problema. Porque si nosotros entendemos bien el problema, esto nos da mucha mayor posibilidad de enfrentarlo con éxito. Si nosotros vamos directo al paso 6, o sea, nos salteamos 5 pasos o hacemos el 1 y vamos al 6, ¿qué nos comemos en el medio? Nos comemos todo lo que en el futuro puede ser un factor que perjudica al proyecto, ¿sí? Amenazas al proyecto. Entonces, la idea es que este recorrido nos sirva para estar construyendo esos escenarios que veíamos al principio, que nos dan
las posibles acciones que pueden llegar a tener otros actores. O sea, si la directora está a favor o en contra del proyecto, nos sirve para saber qué es lo que vamos a poder llegar a hacer en esta escuela. Quizás hay otra escuela donde la directora está completamente comprometida, pero en esta escuela no. Entonces, eso lo vamos a ver en los pasos que vimos hasta recién. Recién en el paso 6 empezamos a pensar qué vamos a hacer con toda esa información que construimos colectivamente hasta aquí. Entonces, ¿qué tenemos que definir en este momento? Tenemos que definir para cada una de las causas del problema que elegimos para enfrentarlo, qué vamos a hacer, quién va a ser responsable y qué actores pueden cooperar en esta acción. Es decir, empezamos a proponer, en función de lo que queremos lograr, qué es lo que vamos a hacer al respecto. Acá lo que se decidió hacer fue capacitar a jóvenes de los últimos años del secundario que tenían un lenguaje similar a los chicos de primero y segundo, para que ellos, con conocimiento de los métodos y de los derechos, pudieran brindar talleres a los jóvenes de primer y segundo año. Entonces, ¿qué es lo que se sorteó? Se salteó la idea de que la ajenidad que le provocaba a los adultos simplemente eran un vehículo para que se capacitaran los más grandes y le enseñaran o compartieran información con los más jóvenes, ¿no? Entonces, eso nos pareció interesante del caso, que tiene que ver con sortear un obstáculo que tenemos, que es todos los adultos que están en la escuela no saben cómo hablar de estos temas con los chicos. Entonces, pero los que son más grandes ya tienen más herramientas, pueden hablar más libremente y el mensaje va a llegar de otra manera. Entonces, eso fue uno de los factores de éxito del proyecto. Bien, nos quedan 2 pasos. Una vez que sabemos qué vamos a hacer, lo que veíamos al principio, vamos a tener que programar más en detalle cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, para cada acción principal del proyecto, definir actividades, que son todo el conjunto de tareas que necesitamos hacer para llevar esa acción adelante, quiénes lo van a desarrollar y en qué plazos lo van a hacer, ¿sí? Entonces, generamos una matriz que cuando uno le encuentra la lógica es bastante llevadera, por ahí al principio parece un poco ajena, que tiene que ver con pensar en el desarrollo total del proyecto, cuáles son las principales acciones y qué plazos tienen, y luego pensar hacia atrás de cada uno de esos hitos, qué tenemos que hacer para llegar a ese plazo como nos lo propusimos, ¿sí? Es como vamos pensando por objetivos de un plazo un poco más corto, ¿sí? Entonces ahí definimos. Van a ver que hay acciones que son de responsabilidad de la propia organización o del propio grupo, y hay acciones que son demandas de acción, que es acordamos con otro que haga algo en pos del proyecto. Entonces ahí es una demanda de acción. En este caso tenía que ver con habilitar que en los centros de salud los médicos tuvieran la información para saber que si iba un joven a pedir un anticonceptivo, se lo dieran, porque era su derecho, ¿sí? Entonces, eso quizás los jóvenes no tenían nada que ver. Eso tenía que ver con la dirección de salud del municipio. Entonces, bueno, había una demanda de acciones. Bien. Y por último, tiene que ver con pensar el presupuesto del proyecto. Como veíamos antes, muchas veces no se trata tanto de recursos económicos, sino de horas que pone en juego la comunidad para llevar adelante ese proyecto. O si hay recursos, pensar bien cuántos recursos necesitamos para poder pedirlo, en este caso, al municipio o a alguna otra organización. Entonces, por cada una de las acciones, el paso 8 lo que pide es pensemos el costo en trabajo comunitario. ¿Cuántas horas nos va a llevar? Porque así sabemos cuántas personas necesitamos en función de cuánto cada uno puede destinar al proyecto. El aporte de la comunidad, o sea, los que son del propio grupo y el aporte de otros, o incluso el aporte del municipio o el aporte de quienes trabajan en la escuela. Entonces, esto de los distintos actores que se van a comprometer y qué va a aportar cada uno de los actores. Y también el costo en dinero, que a veces está a disposición y se puede poner en juego, ¿sí? Bien, entonces, para cerrar, lo que un poco estuvimos recogiendo de la experiencia tiene que ver con
pensar que para trabajar un proyecto con esta herramienta es bueno trabajar en grupos no muy grandes, trabajar en grupos de 7, no más de 10 compañeros, porque se hace bastante difícil la conversación. En todo caso, se puede generar un grupo que piense y desarrolle el proyecto y lo ponga a consideración de otros que le pueden aportar después una mirada que hasta ahora no tenía. Que llevar adelante los 8 pasos del método puede llevar aproximadamente 3 o 4 reuniones, que hay que darse un tiempo para poder hacerlo, no querer hacer todo el primer día, porque incluso cada uno después entre reunión y reunión se va pensando y se va aportando cosas que no habían surgido. Una regla que sirve bastante tiene que ver con, cuando estamos explicando el problema, reconocer lo más posible los aportes de todos. Esto tiene que ver con que si hay un aporte de un compañero o compañera, no sancionarlo, sino incorporarlo, salvo que alguien esté expresamente en contra, ¿no? Como es una regla de la conversación. Si alguien lo piensa y lo cree, lo sumamos a la explicación y no discutimos tanto, ¿no? Recibimos los aportes de todos y con eso tenemos una explicación más rica. Por otro lado, que un compañero o compañera pueda ser de facilitador de la reunión, porque esto sirve como para ir llevando adelante el método. Por otro lado, que nosotros desde la caja de herramientas del Formarnos vamos a poner a disposición los formatos para que ustedes los tengan disponibles para poder completarlos. Así que bueno, llegamos hasta acá, creo que a tiempo. ¿A tiempo? Bien, así que muchas gracias a todos, a todas y los esperamos en los próximos encuentros del Formarnos.